El rol ideal, en mi opinión, es, como bien dicen en muchos foros y en muchos artículos sobre diseño, que es tener un asiento en la mesa de la toma de decisiones. Creo que ese es el camino y es un desafío tener un asiento en la mesa, y un desafío más grande es mantener ese asiento en la mesa, pero creo que es crítico. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. ¿A quién le hablamos? A ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. ¿Nos acompañan en esta experiencia digital? ¡Arranquemos! En el capítulo de hoy vamos a conversar con Belén von Buchwald, UX Manager en Produbanco y ex Innovation Project Manager en la AEI, sobre cómo el diseño puede hacer cambiar una organización. Bienvenida Belén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Martín, muchas gracias por la invitación. Sí, todo muy bien, gracias. Qué bueno tenerte aquí. Primero de todo, von Buchwald, ¿lo dije bien? Por las dudas. Sí. Es von, en realidad, no von, ¿no? Von Buchwald, debería ser. O sea que si lo dicen en Latinoamérica como Bon, no pasa nada. Pero en alemán es Von. ¿Qué otro dato te gustaría agregar para presentarte? ¿Hay algún otro dato que te parezca que es necesario que sumemos a tu presentación? Bueno, creo que ya está implícito que soy mitad alemana, pero soy ecuatoriana y que estudié ciencias políticas de carrera. Eso me parece que es un dato súper importante porque encontramos más UX managers que no necesariamente son diseñadores de profesión. Entonces esto es una de las razones también por la cual nos parece muy rico tener a Belén en el podcast, porque finalmente habla de cómo esto del diseño es algo interdisciplinario y que también tenemos que empezar a sumar otras disciplinas de las ciencias humanas. Ya tuvimos un podcast sobre el tema de ciencias humanas y cómo también otros perfiles pueden sumar. Así que ahí, si quieren profundizar, pueden escuchar. Fue creo que el episodio 2. Pero gracias Belén por sumarte de vuelta. Contanos, ¿qué hace un UX Manager? ¿Qué es lo que se encarga para aquellos que todavía no conocen ese puesto o de repente no saben que existe esa posibilidad? Sí, a ver, este puesto es también relativamente nuevo para mí y lo que he podido aprender estos 2 años haciéndolo es que un UX Manager se encarga de guiar a su equipo a navegar la organización, a poder entender a sus stakeholders, entender a sus clientes, a que entiendan también el negocio. Entonces creo que el UX Manager está ahí casi como un coach, guiándoles en el camino, guiándoles a con quién hablar, en qué momento, qué es importante y qué es relevante para ese determinado proyecto que tal vez para ellos desde su rol no es visible. Entonces diría que el UX Manager hace eso, como este acompañamiento. Súper interesante, porque en realidad lo estás viendo como un rol que muchas veces, y sé de experiencia de haberlo vivido en carne propia como actor y de haberlo visto también en equipos, la difícil tarea que a veces tenemos como miembros de un equipo de diseño de ponernos en la piel de estos de repente líderes de negocios o líderes tecnológicos que vienen con otra mirada, ¿no? Y que vienen con otras formas de ver las cosas y que a veces nosotros estamos del lado del diseño, estamos del lado del usuario, pero nos cuesta de repente entender esa otra mirada. Exacto. Una de las cosas que les gusta hablar mucho en el podcast y que sabemos que es un tema muy vigente, que todos nos ha un poco movido el piso por la pandemia, es la transformación digital. Pero normalmente decimos que, bueno, la transformación digital es algo que está medio manoseado porque se hace un término tan genérico que se ha ampliado a casi cualquier cosa. Entonces, nos gusta preguntarte cómo la defines tú, cómo entiendes tú, y desde el punto de vista también de UX Manager, la transformación digital. Para mí la transformación digital es como una decisión de reconocer todos los avances que se está haciendo en la tecnología, reconocer que el día a día de tu cliente ha cambiado y sigue cambiando, reconocer que hay nuevos espacios digitales, virtuales, en los que tu cliente está comenzando a interactuar cada vez con más fuerza en edades más jóvenes. Y para mí la transformación digital es esa decisión de la organización o de una área determinada de decir, yo reconozco que esto está pasando, lo asimilo y voy a ser parte de ello. O sea, voy a hacer que mi industria sea parte de esto que está cambiando la vida de las personas. Entonces, de allí, claro, de allí te dirán muchos que la transformación digital por eso también es cultura, porque depende mucho de la actitud que tengas y del mindset que tengas para entrar en estos nuevos mundos. Pero a su vez, yo creo que
más allá de que también tiene su estrategia, la transformación digital y sus actividades y sus tecnologías. Creo que en el core está eso, es el sentido de que es una decisión de reconocer que eso está pasando y de que quiere ser parte de ello. Que hablaste, me encantó la respuesta porque en realidad tocaste una cantidad de aristas que me parece que son súper críticas, pero voy a empezar como de arriba para abajo, en el sentido de que, bueno, lo primero entonces es una actitud organizacional, podríamos decir, que tiene que ver con me quiero adaptar a estas nuevas formas en que mi cliente quiere interactuar, me quiero adaptar a este nuevo mundo o quiero intentar renegar de ello. Entonces, finalmente hay una actitud ahí, ¿no? Que debería conectar un poco con tu propósito, con una cantidad de cosas. Después hablabas de la capa estratégica. ¿Cómo la ves vos esa capa estratégica? ¿Y cómo conecta con UX, ¿no? Porque ahí me parece interesante también esa conversación. Claro, porque a la final, como, digamos, tienes esta actitud de decir, ok, voy a subirme a este mundo tecnológico, virtual, digital, y necesitas una estrategia que te permita lograrlo, una estrategia que te permita estructurar desde los principios hasta los equipos, hasta los proyectos tácticos que te van a llevar a ello. Entonces, la estrategia es ese gran como deseo articulado en tus equipos y en tus proyectos para poder lograr ser parte de la transformación digital. Entonces sí, sin una estrategia clara no creo que se puede lograr tampoco. Y la estrategia muchas veces conlleva también, por supuesto, grandes inversiones, cosas que antes no invertíamos, desde el talento hasta las tecnologías. Entonces por eso siempre vuelvo a decir que es una decisión la transformación digital, ¿no? Entonces creo que la estrategia es importante en la medida en la que te aterriza esos deseos para lograrlo, con equipos, con infraestructura, con las inversiones necesarias y demás. Buenísimo, entonces finalmente acá hay una decisión, además de una actitud, una decisión de dónde metemos los recursos. O sea, finalmente acá los recursos tienen que estar asignados, o sea, no puedo quedarme solo con la actitud, tengo que decir put your money where your mouth is, una cosa así como dicen los americanos, ¿no? Pon tu plata donde está lo que vos dices y muéstrame que vas a hacer esto. Entonces esto se implica en recursos, en personas dedicadas, en trabajo, y un poco me gustó también el concepto ese que hablabas, ¿no? De que finalmente la estrategia no es nada sin haberlo bajado a un plan, justamente a un recurso, algo concreto que hacer, ¿no? Que tenemos que responder frente a acciones tácticas concretas que tenemos que actuar. En ese sentido, en este mundo, ¿no? Que tenemos que enfrentar, que viene desde una mirada tan macro y una transformación que viene como desde las raíces de la empresa, ¿no? Desde la actitud de cómo se quiere parar en el mundo. ¿Qué rol te parece, en tu experiencia, debe tener un equipo de diseño para generar soluciones dentro de una empresa que le está pasando esto? En mi experiencia y en mi deseo, digamos como que el gran sueño es que diseño siempre tenga un rol estratégico en estos procesos. Es decir, que acompañe desde la estructuración de la toma de decisiones, de ser parte de esa toma de decisiones, hasta las cosas más prácticas y tácticas como definir cómo luce esa pantalla al final, ¿no? O sea, creo que el rol ideal, en mi opinión, que tiene diseño en estos procesos es, como bien dicen en muchos foros y en muchos artículos sobre diseño, que es tener un asiento en la mesa, tener un puesto en la mesa de la toma de decisiones. Creo que ese es el camino y es un desafío tener un asiento en la mesa, y un desafío más grande es mantener ese asiento en la mesa, pero creo que es crítico, y en las etapas incipientes de la transformación digital como que es lógico, ¿no? Como que queremos ser centrados en el cliente, no entendemos al cliente, UX nos va a ayudar a entenderlo, por ende UX es parte de esto. Pero en el tiempo luego eso va cambiando, porque se convierte en un modus operandi, se convierte un poco, la transformación digital se convierte ya en el día a día también en algún punto en las organizaciones más maduras. Entonces creo que el rol ideal es tener un asiento en la mesa donde se toman las decisiones, pero el desafío es mantener ese asiento en el tiempo. ¿Cómo sentís que es ganarse el lugar? ¿Qué implica ganarse el lugar en la mesa? Esa de la transformación, porque como decimos, nos han considerado, pero ahora, ¿qué implicó que nos consideren? Implicó manejar muchas frustraciones en el camino, pero implica realmente dar resultados, o sea, traer resultados, y resultados desde tu disciplina, porque a la final, como UX, sí, tú puedes compartir los objetivos del producto digital, pero tú tienes que tener tus propios resultados. O sea, yo trabajo en un banco, ¿no? Entonces yo podría decir que UX contribuyó a abrir X número de cuentas, pero yo no puedo decir que yo abrí ese X número de cuentas. A la final, esa es una métrica de producto. Entonces creo que para ganarte ese espacio, ese asiento, tienes que traer resultados que son realmente
puros de tu disciplina y que a veces no son difíciles de entender, pero es ese proceso de educar a qué son estas métricas que estamos viendo, a ponerlas sobre la mesa como métricas relevantes para la obtención de resultados de negocio y obtener eso, tratar de estructurar tus propias métricas, tus propios indicadores y tu propio sistema de medición. Creo que eso es lo que se requiere para poder presentar resultados y que con eso tengas este puesto, ¿no? Este rol más estratégico. Está interesante porque hay una cosa que muchas veces no nos damos cuenta como diseñadores, que tenemos un rol que a veces viene muchas veces de lo cualitativo, de lo subjetivo, ¿no? Del diseño como desde el punto de vista que viene de lo artístico, de lo estético. Y finalmente en la mesa hablan de números, hablan de resultados. ¿Cuál es nuestro resultado? Pantallas por minuto, me explico. Es como que de alguna manera tenemos que hacer un ownership de qué cosas queremos hacer nosotros, ¿no? Que finalmente es, bueno, ¿de qué problema te querés hacer cargo? ¿Y qué problema te sentís que vos podés hacer cargo? Como decís vos, de repente, apertura de cuentas, y si vas al otro lado de tu equipo y le decís, che, ¿nos hacemos cargo de apertura de cuentas? Sí, yo creo que muchos de los equipos te van a decir no, porque nos faltan cosas, no somos dueños de todo, no sabemos cómo definir cosas, ¿de qué nos hacemos cargo? Y la otra parte que dijiste, la otra pata, era, bueno, pero nos ganamos la mesa, nos hicimos cargo de unos resultados que para nuestro equipo, de repente, nuestro equipo y la empresa en la que trabajamos hacen sentido, y cómo mantenemos ese lugar. Porque finalmente, como decís vos, un momento de eso se empieza a hacer el día a día, ya es lo que ya me entregabas esto, ya es como lo que espero que resulte, cómo mantengo ese puesto. ¿Te lo has cuestionado? ¿Es algo que lo has pensado? Sí, sí me lo he cuestionado y me pregunto eso, o sea, me pregunto cuánto tiempo más podremos tener un rol más estratégico actual, porque yo veo que ya no se cuestiona, tal vez UX entra con más fuerza cuando se cuestiona, porque UX tiene que traer estas evidencias y estos razonamientos y estos benchmarks y estas tendencias de la razón de ser del UX, pero ya cuando eso está asimilado, ya solo se espera que se haga así. Entonces yo sí veo cómo finalmente UX, el diseño en sí, la disciplina se puede convertir, no sé si es un peligro o un riesgo, pero como este subproceso, ¿no? Un subproceso de otras áreas, pero es que lo puede ser perfectamente. O sea, yo me planteo, yo digo, yo podría, y de hecho me lo he planteado muchas veces, digo, podríamos ser un subproceso de tecnología, podríamos ser un subproceso del negocio, de marketing, de productos, o sea, podemos ser un subproceso, pero la idea está, para mí, el valor está en que no lo seamos, porque a la final parte de nuestro rol es tener como esa posición neutra que se centra en el cliente. Entonces, si yo soy parte de otra lógica racional, digamos, de tecnología, tal vez ya dejo de velar un poquito por la experiencia y me preocupo más por los temas de arquitectónicos, de lo que es construible y lo que no. Entonces, siento que sí podemos convertirnos en un subproceso. Yo estoy viviendo eso. Yo digo, yo no sé qué tanto es sostenible que sigamos teniendo un rol estratégico, pero creo que es importante continuar trayendo a la mesa este valor de que somos ese ente imparcial, ese ente que no tiene intereses ocultos, que no está persiguiendo ni negocio, ni conversión, o sea, lo perseguimos con ellos, pero para el cliente. Entonces creo que eso es lo que agrega valor hoy, y creo que para mantenernos en esta esfera más estratégica, tenemos que sin duda fortalecer ese rol de ser que te acompañe en tus objetivos, pero siempre con su propio enfoque del cliente y de las personas. Igual que potente lo que estás diciendo, porque en realidad es como que tenemos que mirarnos para adentro, porque es como filosófico, ya no estamos empezando por un lugar medio filosófico y controvertido, porque finalmente es dónde o cómo agregamos valor, cómo ayudamos a cambiar una organización como el diseño, ¿no? Y un poco lo que entiendo lo que estás diciendo, y me encantaría que lo profundicemos ahora, pero es, si nosotros nos convertimos en un proceso productivo, vamos a dejar de agregar valor, porque nos vamos a tener que atar a la producción de alguien más, ya sea negocio, ya sea canales o marketing o decimos tecnología, y vamos a quedar bajo sus métricas. Entonces, si nosotros no somos capaces de estructurar un framework, un marco que nos permita decir, este es el valor que nosotros entregamos y por qué vale la pena que nosotros sigamos estando en este lugar, vamos a perder esa capacidad de mover una organización hacia el camino que nosotros queremos llegar. Y lo que finalmente decís es, al final es traer la voz del cliente, es traer a las personas al medio de la conversación. Exacto, o sea, creo que cuando todos hablamos de ser clientes céntricos y de pensar y de hacer human-centered design, o cuando las instituciones se proponen este propósito, que ahora los propósitos son cambiar la vida de las personas, mejorar la vida de las personas, son estas ambiciones y anhelos sumamente emocionales, ¿no? A título de como a un nivel de institución y de organización, pero UX es el que tiene un proceso para eso, o sea, UX es el que metodológicamente lo consigue. Entonces creo que eso es lo que hay que mantener y sostener para agregar valor. No sé si contesté lo que...
No, me encantó, me gusta, a ver, yo siempre digo, me gusta mucho esta como a veces de este rol de volver hacia atrás y entenderlo. A ver, porque me encantó esta visión, pero finalmente podríamos decir que el habilitador, el que puede tener las herramientas o el que parece que tiene mejor las herramientas para habilitar que el propósito se convierta en acción, es diseño. Porque si realmente, y ahí está el kit del asunto, ¿no? Si realmente lo que nosotros decimos que es el propósito de esto, de que queremos cambiar la vida de la gente, queremos impactar, hacer un cambio positivo, ayudarle a cumplir sus sueños, lo que sea. Si realmente es eso lo que nosotros queremos lograr, finalmente tenemos que conocer cuál es el sueño de la gente, tenemos que ayudarlo en su contexto. Y el que tiene las herramientas para poder hacer eso y de una manera hacerse cargo es el diseño. Para no hablar de nosotros como desde el punto de vista personal, no somos nosotros, porque todos los diseñadores, ¿no? La disciplina como tal. Y ahora me voy a poner un poco más bajo a tierra, porque ¿cómo te fue trayendo a esta disciplina y a esta lógica a un banco, a un lugar que normalmente es más tradicionalista con estas cosas, que por más que se mueve a otros tiempos, de repente lo que son las startups y todo este mundo de la transformación digital? ¿Cómo te fue con tener que ser finalmente la que lleva esa bandera en una institución y tener que crear este equipo y construir esta lógica, construir esta disciplina? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué desafíos estás enfrentado que sientes que vale la pena como compartir? Creo que un desafío fue aprender a hablar en el lenguaje de tu empresa, ¿no? Para bien o para mal, los bancos son súper orientados a datos, son súper numéricos, como seguramente muchas otras empresas, pero sobre todo los bancos, ¿no? Y creo que ahí sí tuve un fuerte recorrido en tratar de evidenciar con datos las propuestas y los caminos que recomendábamos. O sea, que las recomendaciones estén estructuradas en esa lógica, en la lógica y en el lenguaje en el que opera el banco. Creo que eso ha sido uno de los más grandes desafíos. No siempre lo logramos porque pues no es la naturaleza de la disciplina tampoco, entonces a veces no siempre se logra, pero creo que eso fue uno de los mayores aprendizajes, o sea, entender este lenguaje en el que se toman las decisiones, cómo debe estar representada la información para que sea asimilada, aceptada. Entonces creo que eso fue uno de los retos que, además, yo viniendo de ciencias sociales, eso igual triple desafío para mí, pero digamos que fue lo que aprendí y lo aprendí no sola, sino conversando con stakeholders, con gerentes de producto, con gerentes de otras áreas, otras vicepresidencias, y un poco tratando de entender su lógica, tratando de entender sus opiniones. Y realmente al final para mí se trató un poco menos de la metodología y de la disciplina y un poquito más de ese enfoque y tacto humano, ¿no? De poder acercarte y decir, oye, ¿y qué piensas de esto? Como, dime, ¿y esto tú le ves o por dónde va? Y solo ser súper humano en entender, yo no sé qué están pensando estas personas cuando ven el proyecto y quiero saber qué están pensando. Entonces eso es algo que me parece valioso compartir, porque la única manera de hablar el mismo idioma es hablar, o sea, hablar con las personas que hablan otro idioma. Y creo que eso es algo que me ayudó muchísimo a saber cómo hay que llevar estas propuestas y estas decisiones o definiciones de UX a una mesa de stakeholders o de equipos, ¿no? Eso ha sido súper valioso. La segunda cosa que ha sido súper valiosa en este proceso de crear UX en una institución como Probanco es el sentir del equipo, de también ser muy clara en que la decisión no viene de UX única y exclusivamente. La decisión viene de UX con su Scrum, con su líder técnico, con su product owner. O sea, de respetar muchísimo el espacio del equipo es algo que ha sido también clave. O sea, de los dos primeros grandes retos de los que hemos aprendido muchísimo ha sido eso. El uno, hablar el lenguaje de tus peers, de tus stakeholders, de tus superiores, de tus líderes. Y lo segundo es siempre salvaguardar la decisión del equipo, que a veces toman una decisión que yo como manager de UX no estoy de acuerdo, pero si mi UX estuvo de acuerdo, yo tengo que estar de acuerdo. Entonces, de alguna manera, como que crear ese espacio seguro para el equipo ha sido una de las cosas que más nos han ayudado a que UX sea un éxito en Probanco. Qué sencilla la receta, parece, pero qué difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque finalmente está diciendo que al final el éxito del diseño no está en tener un nuevo framework más cool, ni aplicar design sprint, ni que vayamos al Double Diamond, ni que esto ni lo otro, sino que tiene que ver con, reconozcamos que estamos trabajando con personas, creemos equipos con personas y demos espacios y
y entendamos lo que necesitan las personas. O sea, que es casi como decir, date la vuelta y aplicar tu propia metodología, ¿no? En el mismo aplicación de las cosas. O sea, es muy loco, tío, pero es como a veces nos perdemos en esa marejada de internet de que tenemos que tener la siguiente cosa brillante, ¿no? Y como que si no es la última que salió, en realidad no estás haciendo las cosas que tenés que estar haciendo, cuando en realidad a veces es mucho más humano, que es, tenés que trabajar con gente y al final tenés que convencer a los otros de que confíen en que vos sos un profesional que estás velando por el mismo resultado que él de otra manera. Sí, si te puedo dar un ejemplo ahí, hace poco estábamos en una conversación con el equipo porque como diseñador es abrumador la cantidad de nuevas cosas que salen a día, de metodologías, de cosas que tienes que saber, de analíticas, de plataformas, es abrumador y a veces tratar de diferenciar, como dicen los gringos, ¿cómo es? The noise from the signal from the noise, es súper abrumador. The Signal from the Noise. Y entonces estábamos con el equipo pensando en este tema de diseño inclusivo y decíamos, bueno, ¿qué será? Una consultoría que nos ayude a ver cómo. Y después llegamos un día y les decía, oigan, es así de sencillo. Si a ustedes no les importa, no hay metodología que les ayude a ver si están excluyendo un grupo. Si a ustedes no les importa ver que todos los dispositivos puedan abrir el app, y están excluyendo un grupo de dispositivos y ese grupo de dispositivos pertenece a un estrato social, no hay metodología que yo no creo entrar en una metodología y una consultoría que nos diga cómo hacerlo y cómo medir. Esto es algo que tiene que partir de cada uno. Entonces sí creo que los diseñadores tienen sí, como tú bien dijiste, como que hacer esta introspectiva y aplicar lo que predican. Entonces yo decía, si no son ustedes los primeros en buscar lo que está saliendo en las encuestas y en entender los accesos, no hay metodología para garantizar la accesibilidad que nos ayude. O sea, los primeros que tienen que estar velando a los que les interese son ustedes. Entonces, un poco de ahí, y así nos ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Que hay, como te decía, es abrumador la cantidad de técnicas, de metodologías, de mediciones, y las estamos implementando, pero creo que para hacerlo bien, tiene que haber ese interés de corazón. O sea, ¿qué les interesa? Les interesa que las mujeres accedan por igual, los menores de edad, los de tercera edad. Esto tiene que nacer de ustedes. Esto, más allá de que hayan guías y estándares y lineamientos y que los respetamos y los salvaguardamos, el interés de ir un pasito más allá a garantizar la accesibilidad. Si no les interesa, no hay consultoría que nos salve. Es un poco lo que... No hay checklist que exista, no hay WSAG que funcione, no hay. Y es súper importante porque en realidad eso habla también de la madurez de la práctica. Explico, si vos querés madurar como no querés que te sigan considerando un pintador de pantallas, que muchas veces pasa que en diseño venimos en lugares de menos madurez de pintámelo bonito, hazlo bonito, que se vea bien, sino que es cuáles son los problemas justamente. Un problema que estás planteando, la accesibilidad a las cosas, es un problema que netamente desde diseño nos podemos hacer cargo al 100% y muchas veces no nos hacemos cargo porque no nos hemos interiorizado, no nos hemos puesto en ese lugar. Ayer estaba revisando una cosa muy interesante de los principios de diseño del Design Council de Reino Unido, el Consejo de Diseño de Reino Unido, uno de los referentes a nivel mundial de diseño, y hablaba de uno de sus principios, hablaba de que lo que ellos hacen es para todos, ¿okay? Y por ejemplo, ¿qué significaba esto? Significaba que las variables estéticas van por debajo de la accesibilidad. Entonces, no importa que se vea bonito mientras todos lo puedan usar. Nos importa más que todos lo puedan usar versus que se vea bonito. Entonces, si tenemos que tomar decisiones entre no queda bien esto, pero implica que todos lo puedan usar, entonces que no quede bien, pero que todos lo puedan usar. Que no quede bonito, vamos a decir, no que no quede bien, ¿no? Sino que no sea la última. Súper interesante, sí, súper interesante. Después te voy a mandar el link para que lo veas, pero es una pregunta justamente lo que decís vos de reflexión interna y de mirar, de decir, ¿de qué nos queremos encargar de vuelta? O sea, ¿cuál es hasta dónde llegamos? Y es válido la respuesta que sea, pero es hasta ahí donde va a entrar tu curiosidad, hasta ahí donde va a entrar tu interés. ¿Cómo sentís que finalmente la confianza entonces se ganó con la conversación? Pero ¿cómo sentís que se genera esa confianza? ¿Cómo sentís que...? Porque entiendo que en una parte obviamente conversar, pero finalmente por decir, pero yo de repente solo de conversar de pasillo, me explico, no le voy a generar la confianza en que él me crea. Entonces, como si vamos a la iniciativa concreta, algo como concreto que trabajaron ustedes o que lograron ustedes en lograr que decir rompí la barrera era el equipo me tiene confianza o las otras disciplinas me tienen confianza. ¿Qué sentís que fueron buenas iniciativas? Yo creo que ha sido
como nos ha pasado, algunas cosas buenas hemos hecho para ganarnos la confianza. Una de esas es que al cierre del año pasado, que fue el primer año que ya había un equipo UX en el banco, comenzamos a tocar puertas a las áreas, a las bancas, preguntando, bueno, ¿hay algo que te interesa hacer con nosotros el próximo año? ¿Hay algo que no sepas, que no, más allá de lo que está en el roadmap, en lo que tiene sus squads y su metodología? Por fuera de eso, ¿hay algo que quisieras explorar con nosotros, con el cliente, que solo tengas curiosidad de hacerlo? Como que olvidémonos un ratito de la planificación estratégica y cuéntanos. Y tuvimos esas conversaciones con gerencias y vicepresidencias y la wishlist era gigante, que para nosotros fue súper bueno. Primero la wishlist súper grande. Después comenzamos a enfocar, ok, de todo esto, ¿qué sí podemos hacer y en qué podemos contribuir? Entonces regresamos a esas personas que son como nuestros clientes internos y les decimos, oye, esto aquí nos parece interesante y esto es lo que te proponemos. Entonces lo que hacemos es primero como abrir esa puerta, decir, ¿qué quisieras hacer con nosotros? Y lo segundo fue transparentarles el proceso, decir, mira, nosotros tal vez no podemos hacer esto, pero lo que sí podemos hacer son estos 5 pasos. Y nos toma tanto tiempo y de ti vamos a necesitar esto y tu entregable va a lucir así. Y me dicen, ok, me encanta, me interesa. Y con esos primeros ejercicios ayudábamos a que nuestros stakeholders internos entiendan cómo trabajamos. O sea, no es que UX participa porque es parte del squad y porque es la metodología de transformación digital y ya sé que todo proyecto va a caer con ellos. No, es como tener algo exclusivo entre nosotros y esa banca que tal vez se sale del squad. Es un servicio, tal vez, como llamamos nosotros, un servicio de research, un servicio de exploración, que acaba en cualquier cosa. A veces acaba en un handbook para ejecutivos, acaba en un calendario y programa de eventos y cosas y contenidos. O sea, acaba en cosas bien distintas a las que hacemos usualmente con estas áreas. Entonces creo que esas son las iniciativas que nos ayudaron a que finalmente no solo ya nos busquen en etapas tempranas de la definición de las cosas para poder tener nuestro input, sino que a que entiendan y conozcan qué hacemos y cómo lo hacemos. Y la verdad es que en todos estos ejercicios, cuando hemos entregado los resultados, se han quedado como, y te digo, hemos hecho de todo. A veces son series de workshops para levantar como que percepciones de colaboradores de ciertos temas, a veces son entrevistas a un segmento en particular, solo por fines de explorar, y esto les agrega mucho valor porque a veces ni las bancas se dan el espacio de estar como en estas inmersiones, ¿no? Entonces creo que esas son las iniciativas que más nos han ayudado a que sepan cómo trabajamos, a que sepan que cumplimos con lo que proponemos, a que sepan nuestros tiempos, que son rápidos, no siempre son 6 meses de research, sino que también podemos tener un delivery de 2 semanas, de algo muy lean. Entonces creo que vean que somos versátiles, que vean que entendemos lo que buscan. Entonces esos son los ejercicios que nos han ayudado a generar esa confianza, pero eso implica que tienes que tener para tu equipo el espacio de que los haga, porque si les vas a interrumpir sus ceremonias de Scrum y si vas a interrumpir su día a día y les estás sobrecargando con más trabajo, no lo van a hacer con tanta emoción, pero si tú garantizas que tu equipo tenga ese trabajo y también les permites a ellos salir a hacer otras cosas diferentes, con otro enfoque, no exclusivamente digital, sino entrar un poquito más a la parte presencial, es súper positivo de ambos lados. O sea, es positivo para los negocios que tienen estos espacios y con nosotros, y para nosotros darnos a conocer, que entiendan cómo funcionamos, y para el equipo, para que el equipo, o sea, los diseñadores también puedan tener un break y salir al campo, ¿no? Por decirlo así, como salir del Figma un ratito y meterse en el campo a vivir esto un poquito más. Me encantó porque ahí hay una lección para todos los que están escuchando acá, Belén, que es que al final no tenés que esperar que te den el espacio en la mesa, sino que tenés que ir a ganártelo, ¿no? O sea, tenés que ir a hacer ese espacio, porque si no, de vuelta, ya, como decías vos, estamos en el Scrum, está bien, en el Scrum pusieron un diseñador, entonces ya tenemos el lugar. No, el lugar va más allá, el lugar va a meterte un poco más en las entrañas, ¿no? Y si vos querés estar en ese lugar estratégico, tenés que entender lo que está pasando. Entonces, pero nadie te va a venir a decir, che, resolveme esto, porque nadie te conoce, nadie sabe lo que es UX, una empresa tradicional, porque eso es nuevo. The new kid in the block. No, nadie te conoce, tenés que ir vos a decir, hola, ¿quieres jugar conmigo? Acá estas son las cosas que podemos hacer. ¿Qué te podemos ayudar? Hay una cosa que creo que va surgiendo de lo que es la estampa personal de Belén, pero ¿cuál sentís que es tu estampa como manager entonces? ¿Dónde es que Belén hace como de manager, que vos sentís que esto es lo que vos le das a la organización o a tu equipo, que sentís que agrega y que suma y que es algo que vale la pena compartir porque es una buena experiencia que has tenido?
Sabes que sí, vi pues un poco las preguntas de esto y cuando vi eso la estampa dije, Dios mío, no tengo idea, o sea, no tengo idea qué sería eso como mi marca de lo que he hecho hasta ahora como UX Manager, no tengo idea. Puedo decir que el equipo no se olvide de ver más allá de su día a día. O sea, no sé cómo decirlo como una cosa más bonita y más concisa, pero claro, yo entiendo que los diseñadores están un año con la plataforma del banco y de las transacciones, y están un poco viendo lo mismo y yo entiendo que eso es su rol, su función, pero creo que mi deber es ese, o sea, ayudarles a romper con eso para que no comiencen a crear sesgos, de que ahora todo luce como un formulario de una transferencia, como que tratar de, o sea, asegurarme que tienen esos espacios, asegurarme que no solo van a hacer transacciones para la plataforma de la banca en línea, esa es su prioridad, pero que también pueden ayudar a la gerente de sostenibilidad a estructurar un programa para pymes, o que pueden ayudar al equipo de banca minorista a estructurar un programa para mujeres. Entonces, un poco, y los desafía. Y a veces dicen, no sé qué me están pidiendo, no entiendo, porque claro, no es que son los pedidos a los que están acostumbrados, pero eso es parte del desafío. De las pedidos adicionales, y eso es parte del desafío. Creo que mi marca es esa, que, o sea, y hay UXers a los que les gusta y a los que no. Hay UIs que solo quieren diseñar y es como que, Belén, no quiero hacer esto, pero yo creo que es parte de lo que al final del día cuando lo hacen sí dicen como que estuvo chévere la experiencia y aprendí un montón y no sabía que así funcionaba. Entonces creo que es o sea, sí creo que aparte de que esa sea mi forma de liderar al equipo, yo creo que es importante que desafiemos siempre al diseñador. Si el diseñador está con su expertise ya por los cielos y está haciendo todo perfecto y cada vez más rápido, muy bien, por los objetivos del squad, pero hay una parte que tiene que seguir construyendo, que es esa exposición a otro tipo de proyectos para aplicar lo que es el corazón de la disciplina, que es el diseño centrado en la persona. Entonces es poder asegurar que hay esos espacios. Diría que eso es lo que hasta ahora he hecho y me caracteriza. Me encanta eso, porque además te lo voy a reformular, que en realidad es, vos también venís de sos muy inquieta y tenés muchos intereses y visiones del mundo, por también tu historia no fuera del diseño, que las traes a la mesa. Entonces le querés impregnar esa curiosidad de salir de la banca, no tenés por qué convertirte en un especialista de banca. Es más, para convertirte en un mejor especialista de la banca, lo más seguro que tengas que entender a lo que le está pasando a otra gente, no solamente a lo que está pasando en este flujo, ¿no? Como esa necesidad de ser curioso por lo que está pasando afuera y con eso agregar valor desde ese lugar, ¿no? De traer más miradas, llevar miradas y traer miradas. Ahora vamos a ver como el lado B de esto. Y el lado B es, ¿cuál dirías que es tu big fail o ese aprendizaje que te ayudó a plasmar o que has podido plasmar en tu carrera hoy en día y que te ayudó en realidad a estar un poco donde estás hoy, ¿no? Como ese aprendizaje grande que sí existió. Capaz que me decís que no, nunca me equivoqué. No, sí, sí te entiendo, horror. O sea, yo creo que en los primeros años yo estaba un poco como quería perseguir la construcción de este equipo, quería esta área y era tal vez una ambición personal, quería perseguir esto que hemos logrado, la verdad, lo quise muchísimo. Desde que entré al banco vi que había esta oportunidad y dije esto es lo que necesitamos y por supuesto ustedes nos ayudaron en este proceso. Fue un proceso bien chévere. Creo que con el proceso que hicimos con ustedes en Soho se me hizo mucho más claro el que necesitamos y el cómo, pero yo diría que en el camino tal vez tuve momentos en los que estaba bien individualista, bien pensando en mí. Yo creo que ya no estaba pensando ni en la disciplina, ni en el banco, ni en nada. Yo ya estaba, creo que hubo un momento que es natural, ¿no? O sea, somos personas, pero esos son los momentos que más me han afectado, donde más pasos atrás he dado como profesional, cuando me he puesto muy, por decirlo así, como muy necia con que esto tiene que ser así y como que UX o el diseño o el resultado del estudio dice esto y así tiene que ser, y casi que si no era como yo quería, entonces yo me iba en contra de todo el mundo. Y eso, por supuesto, me fue fatal con eso, con esa actitud, me fue súper mal, pero creo que es natural, ¿no? Porque estás también en un momento en el que quieres crear algo y como que es difícil demostrar el valor de las cosas. Pero yo diría que eso, mi big fail fue volverme como muy, no sé si es como muy ambicioso o individualista en ciertos momentos de mi trayectoria en los que realmente yo
no estaba escuchando. No es que tal vez no era el momento, tenía que entender cuál era el momento adecuado, tenía que escoger mejor mis batallas, no podía todo ser una batalla para mí y para mis peers. Yo creo que esos fueron mis big fails, no haber escogido bien mis batallas, sino que haber tratado de empujar con fuerza casi todo. Y en algún momento lo dejé de hacer y en ese momento todo salió bien. El momento en el que dejé de ponerle fuerza y lucha a las cosas, y el momento en el que dejé que las cosas fluyan, me volví más paciente, en ese momento comenzamos a crecer y comenzamos a tener equipo y pudimos contratar más personas y pudimos perfeccionar la metodología, contratar herramientas. Entonces mi big fail, o lo que se convirtió en un aprendizaje, fue eso, fue que debía haber escogido mejor mis luchas y que realmente no había una lucha, realmente todos estábamos persiguiendo lo mejor para la institución. Entonces creo que es más personal que profesional lo que te cuento, pero creo que es válido. No, pero sabes que primero te agradecemos un montón, yo y todo lo que estamos acá escuchando en el podcast, que te hayas contado esto. Te quiero contar algo. El otro día estaba escuchando también otro podcast de grandes líderes de la industria de esto, y hablaban del mismo tema desde otro lugar, como diciendo, en el momento de como diseñadores nos ponemos en que esto es una batalla y que tenemos que evangelizar y que tenemos que salir a pelear, en realidad nos estamos poniendo en contra del mundo. En una pelea hay un perdedor y un ganador. Nadie quiere ser el perdedor y vos venís siendo el chico y nadie te va a querer perder contra el chico. Entonces es como hay un tema de cómo estructuramos las palabras que en realidad es, ¿no? Entonces si nosotros mismos nos creemos que tenemos que ir a una batalla, tenemos que ir a evangelizar, y yo antes también lo miraba así, es un aprendizaje también mío, yo lo entiendo mucho, hay que evangelizar. Y yo digo, la última vez que vino un evangelizador a mi casa no le abrí la puerta, nadie quiere ser evangelizado, sos evangelizado a la fuerza. Entonces es como, no le abrí la puerta al testigo de Jehová que quería evangelizarme, le dije, no, ¿sabes qué? Me tengo que ir, no puedo estar detenido. Entonces de esa misma manera nos pasa internamente en la organización, nadie quiere ser evangelizado, nadie entró a trabajar porque dicen, ¿sabes qué? Lo que yo necesito es entrar a este lugar para ser el gerente de tecnología y que venga un diseñador y me explique cómo diseñar. Eso es lo que yo quiero buscar en el mundo. No, nadie lo quiso hacer. Nadie quiere eso. ¿Qué queremos? Entonces, como cuando entramos en esa lógica, creo que chocamos contra muchas puertas. Y creo que hay un aprendizaje muy grande desde el diseño, desde cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso es un poco lo que estuviste contándonos en todo el episodio, ¿no? De este lado mucho más humano, de este aprendizaje de decir, hey, no vayas a pelear, sino vayas a encontrar espacios comunes, encontrar el lugar común, encontrar lo que el otro también necesita de vos. Ese resumen es en que hay que encontrar los espacios comunes, no forzarlos. Sí. Es difícil ponerse en ese lugar. Bueno, quiero pasar a una sección que no te pongas nerviosa, pero es la sección que se llama el 3x3, que es 3 consejos en 3 minutos, donde te tenemos que pedir que le des a este gerente, a este líder o incluso este diseñador 3 consejos que en tu experiencia son puntos clave para la generación de un buen equipo o una buena práctica de diseño. No sé si es porque estoy en un proceso justamente de contratación para el equipo, pero yo creo que dejarle a tu equipo contratar es sumamente valioso. Dejar que ellos sean parte del proceso, porque también ellos saben que a veces que les falta, o sea, les falta tal vez alguien con un ojito más técnico, a veces solo porque quieren a alguien con otros skills que ellos ven que no tienen o porque conocen a alguien. Yo creo que dejarles a ellos formar parte del proceso de la ampliación del equipo y de conocer al talento potencial es súper enriquecedor, súper enriquecedor. Creo que eso nos ha hecho muy, muy fuertes como equipo. Y lo segundo sería, sí, creo que todas estas cosas van en línea con talento, pero lo segundo sería, dedícale más tiempo a tu mejor talento. O sea, de alguna manera, si tú ves que tienes en tu equipo unas cuantas estrellas, tienes que dedicarles más tiempo. O sea, seguramente suelen tener más preguntas, suelen tener más inquietudes, suelen manejar más frustraciones también, porque son esas personas que de verdad les apasiona lo que hacen, ¿no? Entonces creo que esas personas merecen que les dediques más espacio y más tiempo. Y el día que los veas, si es que es remoto, que los ves un poco bajoneados, lo que sea, particularmente pendiente de esas estrellitas que seguramente tienes en el equipo, que les dediques más tiempo. Tercero, algo que sí me ha ido súper bien, algo en lo que me ha ido muy bien, que te lo mencioné en su momento, es este tema de respetar también su espacio con el squad. Ellos tienen que negocian día a día con tecnología y con producto, todos los días ese es su día a día. Y si llegan a mí con una propuesta que ya está alineada y yo les digo, no
no me gustó, quiero más evidencia, lo que sea. Creo que como manager en un equipo de diseño hay que entender que no tienes que ejercer autoridad. O sea, no tienes que ejercer autoridad, no tienes que hacer un funnel de aprobación. Respeta al squad. Puede que no son squad, puede que sea equipo multidisciplinario, porque son service designers, pero respeta las decisiones de los equipos o de service design o de los squads digitales, y como manager evita entrometerte en las decisiones de equipo, porque creo que eso puede generar mucha frustración. Los desempoderas frente a su equipo, luego hay conversaciones de las que no fuiste parte. Entonces creo que hay que ser menos manager con los UXers que son parte de squads. Quien manda y quien dicta para mí es su equipo multidisciplinario. Esos serían mis 3 consejos. Muy buenos consejos. Y si la gente quiere estar en contacto contigo y preguntarte más para que seas su coach y su mentora como líder, ¿dónde te pueden contactar? Por LinkedIn. Yo sí estoy más o menos activa, así que por LinkedIn me contactan y lo que necesiten. Yo siempre feliz de tener ese tipo de conversaciones con gente de la comunidad de diseño. Muchas gracias, Vi, por este tiempo, por estar con nosotros. Realmente un placer, muy buena conversación y éxitos en todo este desafío que tenés, que es seguir moviendo hacia adelante la disciplina y la transformación. Muchas gracias, Martín. Un placer, como siempre, conversar contigo. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @soho. Soy Martín Pizarno y agradezco a Delphi Giovanni, Salva Luca en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Saludos a todos.